Buenas tardes, estimado público. En nombre de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro que lleva por título La inclusión de personas con discapacidad a la educación superior latinoamericana. Un saludo cordial a las autoridades rectorales de la UNED, Dr. William Mendoza, rector, Magíster Murelva Monsalve, vicerrectora, Dr. Mario Llovera, secretario general, Dr. José Prado, director de investigación y posgrado. Asimismo, queremos hacer extensivo nuestro saludo al Dr. Julio César Valdés, coordinador de la Academia Alma Mater, a los autores, a los profesores, investigadores y demás miembros de la comunidad académica en general. Sean todos bienvenidos a este importante evento virtual. Les habla la doctora Maribel Camacho, directora del Fondo Editorial de la UNED. Hoy, 1 de junio del año 2023, en el ánimo de impulsar las políticas editoriales de la UNED, nos convoca la presentación de un nuevo libro, La inclusión de personas con discapacidad a la educación superior latinoamericana, en acuerdo con la Academia Alma Mater. Esta obra es el resultado de un trabajo colaborativo de varios autores provenientes de países como Argentina, México, Ecuador, Perú y Venezuela. En nombre de todo el equipo de trabajo del Fondo Editorial, quiero dar las gracias por acompañarnos desde la virtualidad en este importante evento que lleva la siguiente estructura. Presentación del libro a cargo del Dr. Julio César Blanco Rosito, miembro del Fondo Editorial. Y finalmente, palabras del rector, Dr. William Mendoza. A continuación, cedo la palabra al Dr. Julio César Blanco Rosito, escritor y miembro del Fondo Editorial de la UNED. Con ustedes, palabras del Dr. Blanco Rosito. Un fraternal saludo desde la virtualidad. Les habla Julio César Blanco Rosito. Para mí es un honor dirigirme a un público tan distinguido en ocasión de esta fecha. Con este propósito he preparado estas breves palabras. Cuando la doctora Maribel Camacho, entrañable amiga, directora del Fondo Editorial de la Universidad del Yaracuy, UNED, me concedió el honor de presentar el libro La inclusión de personas con discapacidad a la educación superior latinoamericana 2023, inmediatamente mi mente comenzó a hurgar en los resquicios de la memoria y se dio a la tarea de recordar personas notables que vivieron algún tipo de discapacidad. Desfilaron así los nombres de Helen Keller, extraordinaria escritora y conferencista norteamericana, Homero, el fascinante autor de la Ilíada y la Odisea, Stephen Hopkins, físico y astrónomo notable, a quien debemos la teoría del Big Bang, y por supuesto, Jorge Luis Borges, uno de mis autores preferidos, poeta, ensayista y cuentista, autor de un relato fascinante, Funes el Memorioso, personaje cuya paradójica discapacidad sobrenatural, y pido excusas a quienes dominan las definiciones en esta área del saber por atreverme con esta categoría seguramente científica. Consiste en tener una memoria totalizadora y avasallante que le perturba la existencia y le dificulta conciliar el sueño. Luego, bajo los efluvios de la inspiración, comencé a recordar algunas personas trascendentales en la literatura pluriversal que también fueron discapacitados. Recordé entonces a Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, quien muestra, por el amor que le profesa a Esmeralda, algunas de las grandes virtudes humanas: lealtad, pureza, sinceridad y justicia. Y a Marianela, personaje principal de la novela de Benito Pérez Galdós. En este caso, la propuesta paradigmática del escritor español conduce hacia una delicada mujer, Nela,
huérfana de 15 años, pobre, fea y deforme. Aclaro, la cita irrespetuosa es obtenida de Google, por tanto omitiré referenciarla convenientemente como señal de auténtica protesta. Quien se enamora de Pablo, joven adinerado, hermoso, el cual recupera la visión gracias a la intervención de la ciencia. El final de la obra concluye con el dilemático contraste entre belleza y bondad que cuestiona los fundamentos positivistas de la época. El recorrido anterior permite vislumbrar y enumerar fácilmente algunas situaciones relacionadas con la discapacidad. En primer lugar, el hecho de que dicha condición, aun cuando constituye una dificultad o dificultades para quien la vive, en modo alguno determina la imposibilidad de desarrollar competencias, cualidades y virtudes que hablan por sí solas de la elevada categoría que puede alcanzar el espíritu humano. En segundo lugar, la historia de la humanidad muestra un largo recorrido donde se aprecian los caminos o los cambios que han ocurrido en cuanto a la percepción, comprensión y aceptación de la discapacidad, desde la absurda vinculación que en la antigüedad le relacionaban con el mal, hasta la perspectiva que brinda un tratamiento inspirado por la misericordia y la piedad. De este modo, y en forma oportuna, surgen las palabras de Prado, Albarrán y Arellano para ejemplificar lo anteriormente dicho, al asegurar que durante el oscurantismo psíquico, cito, se sostenía la presencia de lo diabólico como origen del comportamiento anormal. Cierro la cita. Razón por la cual, y en muchos casos, las personas discapacitadas, asegura Ainscough, citado por Cedeño Samperteri, también coautora del libro como los anteriormente mencionados, cuando dice, eran ignoradas y humilladas. No debían estudiar porque no se esperaba que producirían resultados. Servían como objetos que fueron utilizados para oficios y luego abandonados de la nada y en algunos casos fueron asesinados inclusive por sus propios progenitores para salvarlos de destinos más crueles. Concluye la cita. Ahora, con un enfoque científico posmoderno, nos regocijamos en los aportes que ofrece a la comunidad científica, académica y general un libro como La inclusión de personas con discapacidad a la educación superior latinoamericana, escrito por 11 especialistas e investigadores de nuestro continente, entre quienes se cuentan Albarrán, Prado, Arellano, Cangelosi, Méndez, Cedeño Sampertegui, Freire, Miranda, Agurto Castillo, Contreras y Ramírez, con prólogo de Celso Rodríguez Echenique, bajo el cuidado editorial de Mario Llovera y Maribel Camacho. Es un trabajo colectivo donde se ponen de manifiesto diferentes puntos de vista, enfoques, conocimientos y saberes, donde se estudian desde diversos ángulos las dificultades y peculiaridades que se presentan para que sea posible el acceso de las personas discapacitadas en el seno de las instituciones de educación superior. El tema es sumamente complejo, sin embargo, ello no es óbice para que en profundidad y con rigor científico se pueda discernir en torno a la discapacidad y el derecho que tienen quienes la viven, de gozar de una universidad que les brinde equitativamente la oportunidad de realizar y realizarse como individuos capacitados para brindar su aporte. Es así como se estudia, comprende y analiza el punto de vista de los docentes, el rol del Estado y de la sociedad. Se plantean las dificultades presupuestarias, los impedimentos arquitectónicos y ergonómicos, la necesidad de desarrollar novedosos modelos curriculares y evaluativos, la incorporación de técnicas y herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje y sobre todo el cambio de conciencia personal y colectiva que nos conduzca a asumir la necesidad de una transformación de realidades conducentes a la concreción de estos derechos y demandas.
En concordancia con lo antes dicho, el siglo XXI se estrena como el periodo donde emergen con mayor vigor el reclamo que hacen las minorías por alcanzar condiciones de igualdad y justicia, entre ellos los discapacitados. Es la voz de los invisibilizados quienes pugnan por lograr un mundo donde brille la equidad. En dichos reclamos priman derechos civiles, aspectos bioéticos, fundamentos axiológicos y políticos. Estas aspiraciones se sustentan en posiciones filosóficas estimables que es oportuno recordar. Una de ellas, la planteada por Emmanuel Levinas en su libro Totalidad e Infinito, donde, tras las metáforas del rostro, manifiesta en la viuda, el pobre y el extranjero, se da cabida al otro como absolutamente otro, para el reconocimiento de la alteridad y la derrota de la totalidad avasallante y demoledora que desde hace tiempo instituye su poder con la universalidad de la razón. Por último, y luego del transcurrir de este discurso, creo necesario hacer el llamado hacia la búsqueda de una comprensión amplia que nos sensibilice en la aceptación, el reconocimiento y la valentía que tienen las personas con discapacidad en su acontecer diario, quienes superan cada obstáculo que se les presenta hacia el logro de una vida plena, donde se valore que ser diferente es lo único posible y extraordinario. Bienvenido sea este trabajo editorial. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio César Blanco Rosito por su excelente presentación. Sus palabras ponen de manifiesto la necesidad de seguir abonando espacios para la construcción de conocimientos, como bien lo dijo, abro comillas, en torno a la discapacidad y el derecho que tienen quienes la viven, cierro comillas. Sin duda, esta es una obra que intenta brindar la oportunidad de difundir y divulgar las aportaciones de autores latinoamericanos a la investigación, la reflexión y la creación de espacios para la promoción de una educación inclusiva como factor de desarrollo para la comprensión del otro. En otras palabras, ver el mundo desde la alteridad. Finalmente, dejo en el uso de la palabra al rector de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, doctor Julián Mendoza Gil. Reciban un cordial saludo. Les habla por esta vía William Mendoza, rector de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. El motivo de mi intervención tiene que ver con la salutación obligada y entusiasta a los autores y equipos que está detrás de una nueva publicación para la UNED. Se trata del texto La inclusión de personas con discapacidad en el contexto de la educación superior latinoamericana. Es motivo de orgullo para nosotros decir que hoy nace una nueva publicación. Una publicación que trata sobre un tema socialmente pertinente y es precisamente desde la visión de la ciencia el cómo, como universitarios, tenemos que abordar con propiedad el tema de la inclusión con personas con discapacidad en nuestros contextos educativos. Este texto refiere desde una visión general a lo particular todos los elementos teóricos, metodológicos y axiológicos y jurídicos que se necesitan para abordar el tema con propiedad. En el caso de la discapacidad, hoy el avance de la ciencia, la inclusión de la humanidad y la garantía del derecho nos brindan a nosotros una panorámica distinta con respecto al tema. No se trata solamente del abordaje de lo que en otros tiempos se consideraba una diferencia o una patología. Se trata de la comprensión amplia de cómo nosotros podemos contribuir
a una zona de desarrollo que favorezca los aprendizajes significativos, la inclusión efectiva y la justicia en personas y seres humanos que tienen las mismas condiciones o que necesitan de las mismas condiciones para desarrollarse favorablemente en el contexto de los estudios formales y más adelante en lo que va a ser su desarrollo profesional. Por ello, reitero mi felicitación y también quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy que están incluidas en este proyecto. Valga el saludo para el Vicerrectorado Académico de la Universidad, para la Dirección del Fondo Editorial, para la Dirección de Investigación y Posgrado, Secretaría General, quienes vienen realizando un trabajo bastante productivo y eficiente en lo que tiene que ver con el reimpulso de nuestras publicaciones, tanto digital como físicamente. Valga para ustedes el mayor de mis reconocimientos. También agradecer a todos los autores de las distintas universidades, incluida la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, que participaron en los distintos artículos que forman parte del texto. Unos artículos que plantean una inquietud vivencial e investigativa de cada uno de los autores. Finalizo con decirles enhorabuena y reiterarles que tienen en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy un espacio para la socialización y la divulgación de conocimientos socialmente pertinentes. Antes de cerrar este acto, quiero agradecer en nombre del Fondo Editorial de la UNED a la Academia Alma Mater, a su coordinador Dr. Julio César Valdés, por confiarnos la edición de este importante libro. Una obra que sin duda nos invita a pensar en un mundo en el que sí es posible una educación superior inclusiva. Quiero aprovechar para comunicarles que el libro lo pueden descargar en el siguiente link que aparece allí en pantalla. Con esto cerramos el acto de la tarde de hoy, no sin antes agradecer a las autoridades rectorales de la UNED, a los autores y colaboradores del libro, a los profesores, estudiantes, a los invitados especiales y a las demás personas que nos han acompañado desde la virtualidad. Asimismo, quiero extender también nuestro agradecimiento al licenciado Jacob Gómez y al profesor Jesús Peña por el apoyo técnico para hacer posible la presentación a través de esta plataforma de YouTube. Muy buenas noches tengan todos y hasta una nueva oportunidad.